Cápsula palamita número 20, acerca de la esencia y del conocimiento. Decíamos al finalizar la cápsula anterior que Barlaam considera la experiencia de la visión de la luz divina solo como un tipo de conocimiento. También decíamos que en realidad podríamos llamarle conocimiento, pero solo de modo metafórico, porque se trata de un acto sobreesencial que produce conocimiento, pero que no es en absoluto conocimiento en cuanto tal, puesto que es algo más profundo y transformador que el mero conocimiento, ya que es un enriquecimiento del hombre con lo divino, es su deificación. También dijimos que sobre esta cuestión, San Gregorio Palamas en cierto modo adhiere implícitamente a la tradición platónica, difiriendo de la tradición aristotélica porque ésta supone que la actividad no es más que una simple manifestación de la esencia. Mencionamos que esta suposición esencialista se halla en la base de la filosofía escolástica y de la ciencia moderna. Dijimos que en cambio para nuestro santo, la actividad o energía divina es la manifestación de lo supraesencial, por encima y más allá de la esencia de los entes creados. En estos párrafos hay conceptos filosóficos que vale la pena explicarlos para captar la profundidad del pensamiento de San Gregorio Palamas. Aristóteles sostenía que todos los entes o cosas están constituidos por dos principios metafísicos, la materia y la forma, siendo esta última quien determina la esencia o naturaleza de cada ente, es decir, aquello que hace que algo sea tal cosa y no otra, lo que hace que un árbol sea árbol y un elefante, pudiéndolos distinguir entonces precisamente por la forma constitutiva de su esencia o naturaleza. También decía Aristóteles que la esencia, constituida por la unidad de materia y forma, es la responsable de las operaciones o actividades que realiza el ente para desarrollarse y alcanzar su fin último. Un ejemplo clásico es el de la bellota. De la propia esencia de la bellota emerge la actividad por la cual ésta se desarrolla llegando a convertirse en una frondosa encina. Esta es la finalidad que alcanza la bellota si se dan las condiciones adecuadas, es decir, de ser enterrada en suelo húmedo y que no acabe siendo alimento del cerdo que la encuentre sobre el suelo. La actividad que emerge de la cosa depende de su naturaleza de esencia. Así, el químico espera que el oro se comporte como oro y que resiste el ataque del ácido sulfúrico. Todos esperamos que el rosal exhale el perfume de sus flores y que el peral nos brinde deliciosas peras. Por esto los filósofos esencialistas afirman que del ente se sigue la actividad, identificando el ente con la esencia. Pero Santo Tomás de Aquino sostiene algo diferente cuando dice que del ente se sigue la actividad, acercándose en cierto modo a San Gregorio Palamas. Santo Tomás de Aquino, que representa lo más elevado de la escolástica latina, considera que el acto de ser hace que la esencia se convierta en un ente real que posee unidad, capaz de desplegar actividad y realizar operaciones. El acto de ser, la actividad de estar siendo, yo la concibo como energía cuyo origen se halla en Dios, en la supraesencia divina. Santo Tomás sostiene que Dios es la causa primera de la actividad y de la esencia de las cosas, que éstas tienen una esencia creada por Dios, a la cual les participa el ser para que se conviertan en entes y actúen. Y si Dios es la causa primera, la esencia de las cosas es la causa segunda de su actividad. La ciencia moderna sostiene que de la esencia de una cosa surge su actividad, y conforme sea la esencia, así será la actividad, lo cual es verdadero. Pero se trata de una verdad parcial, reduccionista, porque ignora el origen o causa de todo ello al no considerar para nada la actividad divina. Ahora bien, Santo Tomás de Aquino sostiene que la esencia de Dios es ser, que ambos se identifican,
En esto se diferencia de San Gregorio Palamas, que nos habla de la supraesencia divina rodeada de propiedades que aparecen como consecuencia de los múltiples actos o actividades que realiza la Santa Tríada. Por ejemplo, la propiedad de creador es consecuencia del acto divino de la creación. En vez de sostener que la esencia divina se identifica con el ser, es más acertado decir que la supraesencia divina es la realidad absoluta y plena, origen de toda otra realidad relativa y parcial, sea inmaterial como los ángeles o material como el cosmos en el cual nosotros nos hallamos incluidos. ¿Qué es entonces el ser? El ser es una propiedad manifestada de la supraesencia divina. El ser es constituido por la actividad divina, que es una manifestación de la supraesencia divina. Es energía increada que emana de la supraesencia divina. El planteamiento latino reduce lo supraesencial a una especie de completitud superlativa del ser, al sostener que la esencia de Dios es ser. Esta concepción del ser es superada por la metafísica palamita, que reconoce la realidad plena de la supraesencia divina, absolutamente trascendente para nosotros, razón por la cual no podemos saber qué es, ni siquiera imaginar, y en consecuencia tampoco le podemos asignar un nombre preciso que la defina o describa. Lo que conocemos son los actos divinos que llegan hasta nosotros y que son connaturales con nosotros. Gracias a que los conocemos, podemos nombrar las propiedades divinas que se derivan de tales actos. De la supraesencia divina emana actividad, como la creación del cosmos, por ejemplo. Tal actividad es constitutiva de las esencias de los entes creados y de la energía que cada uno posee. Les recuerdo que en la cápsula palamita número 8 explicamos los 3 niveles de energía que podemos conceptualizar en todo ente material creado. Por eso nuestro santo dice que la actividad o energía divina es la manifestación de lo supraesencial por encima y más allá de la esencia de los entes creados. Cuando no se considera tal actividad divina por encima y más allá de los entes creados, esto tiene repercusiones. Trataremos de explicarlo. Hay 3 ramas de la filosofía: la ética, la lógica y la ontología, que guardan relación respectivamente con nuestros actos, nuestra forma de razonar y con la realidad de los entes. La ética, la lógica y la ontología. Ocurre que la ciencia, en su búsqueda de la verdad, liga nuestra lógica con la realidad de los entes. Así, por ejemplo, los físicos estudiaron la energía que encierra el átomo, utilizando su inteligencia para conocer la realidad de los átomos. Pero la ética estuvo ausente en esa investigación, porque se considera que la ciencia debe estar desligada de aquello que señala la bondad de las acciones humanas. Nada debe detener el avance de la ciencia. Es una expresión que se escucha a menudo. Entonces, del estudio de la energía atómica, se pasó a la construcción de bombas atómicas, y de la posesión de las mismas a su empleo en Hiroshima y Nagasaki. La decisión de arrojarlas no fue científica sino política, y la acción política está ligada esencialmente a la ética. Los científicos descargaron su conciencia, amparados en ese modo de entender la ciencia, trasladando su responsabilidad al poder político. Esto es un ejemplo terrible de la fisura entre la ética y el binomio de lógica y ontología, que se muestra autónomo respecto de la ética. Entender la ciencia de ese modo es engañarse a sí mismo. Aquí hay una contradicción, porque es imposible que nuestros pensamientos y que los entes, ambos constituidos por energía y operando gracias a ella, puedan estar desligados de nuestros actos, que no son otra cosa que energía. Todas las energías se hallan de algún modo relacionadas,
puesto que todas tienen un solo origen, el de las energías increadas que emanan de la supraesencia divina. Volviendo a Barlaam, cuando éste afirma que la experiencia de visión de la luz divina no pasa de ser mero conocimiento, está privilegiando lo lógico y lo noxiológico, desligándolo del acto experiencial. Esto es fruto de una voluntaria ignorancia en cierto modo culpable. San Gregorio Palamas hace una serie de afirmaciones al respecto. Dice: entonces los discursos de este filósofo en su libro sobre el conocimiento son un seguro malentendido. En efecto, dice Barlaam que esta unión con la luz divina, por el hecho de llamarse conocimiento, es una especie del género de conocimiento en general. Yo afirmo, por el hecho de llamarse conocimiento. En esta expresión aflora el nominalismo que vimos anteriormente en otra cápsula. Continúa diciendo San Gregorio Palamas: Barlaam confunde entonces este conocimiento en general con aquel otro parcial, el de la unión con la luz divina, y no se ha percatado de que si esta unión se considera parte del género del conocimiento, lo será también del género de la ignorancia, puesto que no sabemos en qué consiste la unión con la luz divina. De este modo, una misma cosa cae en géneros contrarios, en el del conocimiento y en el de la ignorancia. Barlaam mezcla cosas que no deben ser mezcladas, liga el conocimiento con lo que es superior al conocimiento, es decir, que es objeto de conocimiento, aquello que está más allá del entendimiento humano. Las contradicciones que Palamas reconoce en Barlaam no son una prerrogativa del monje calabrés, sino que son consecuencia directa de la reducción de la actividad a la esencia de los entes, es decir, no queriendo considerar lo que emana de lo supraesencial. Esta reducción se halla en la base de la tradición occidental, con la excepción que antes explicamos del Santo Tomás de Aquino, quien considera de modo especial el acto de ser sobre la esencia como una participación del ser a los entes de su creación. Tal acto de ser, el actus essendi, como lo denominaba Santo Tomás, lo podemos entender como acto de Dios, como energías divinas increadas que emanan de la supresencia divina, como algo real y no una mera metáfora. En la próxima cápsula palamita, la número 21, veremos cómo San Gregorio Palamas distingue en lo que significa el importantísimo concepto de hipóstasis, tres realidades distintas que la teología latina jamás menciona.